Buenos días. Así ya buenas tardes dentro de poco. Les damos la bienvenida a esta sesión que vamos a empezar a continuación, dedicada a la evaluación de las soluciones de robótica médica y asistencial desde la perspectiva del paciente. Quisiera comentar para todos aquellos de ustedes que nos están viendo en streaming que algunos de ustedes desean los certificados de asistencia. Y en ese sentido tienen la posibilidad de solicitarlo enviando durante esta sesión, es decir, el intervalo temporal va asociado a esta sesión, en el correo electrónico events@eurecat.org. Esto se ha hecho en base a la organización de esta formación o de este curso para demostrar un cierto aprovechamiento de los contenidos. De forma que todos aquellos que estén asistiendo por streaming, me imagino que sea vía Zoom, también pueden escribir a la organización, al contacto, repito, events@eurocat.org. Yo creo que también es importante comentarlo en vista de que no ha habido una gran participación de preguntas en la sesión anterior, que les animo a que envíen las preguntas que ustedes consideren oportunas que se deriven de las ponencias de los miembros de esta mesa, utilizando el hashtag #XPA mayúscula 10022 #pregunta, es decir, el hashtag es xpatient22 #pregunta, y anotando por favor cuál de los ponentes que ahora voy a presentar a continuación es al que ustedes dirigen la pregunta. Lo que vamos a hacer en la sesión va a ser una introducción breve por mi parte de los ponentes, luego cada ponente hará una ponencia del orden de unos 7-8 minutos y luego abriremos un debate que, si ustedes no tienen preguntas, yo tengo bastantes, luego les diré el contexto y por tanto yo pienso que puede ser una sesión muy interesante que creo que lo que le daremos un enfoque respecto al anterior es que en lugar de hablar quizá tanto de la tecnología, queremos hacerlo desde la perspectiva del paciente, lo cual no significa que cada uno de ustedes exponga la tecnología asociada. Yo creo que el tema de los robots asistenciales dará mucho juego en la asistencia médica en los próximos años. De entrada voy a hacer una breve presentación de cada uno de los ponentes. A mi derecha tengo a Rosa María Vivanco, que es la directora de Evaluación de Tecnologías Sanitarias y Calidad y coordinadora del área de evaluación de l'Aquas, la Agencia de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya, que nos dará la perspectiva de la administración, por decirlo así, en este sentido, ¿no? Puesto que al final cualquiera de los dispositivos o médicos que se usan en un hospital requiere evidentemente una fuente financiera y esto obviamente en nuestro país suele depender de las áreas sanitarias de cada comunidad autónoma. Después tendremos a Silvia Ricard a mi izquierda, que es una experta en temas de pediatría en el Hospital de Sant Joan de Déu, en Esplugas, donde es uno de los hospitales más innovadores en asistencia pediátrica, no solo de España, sino de Europa. Después tendremos a alguien responsable como director de la unidad de Digital Health, que es Ferit Miralles, de Eurecat, que evidentemente va a dar la perspectiva de Eurecat sobre el tema que estamos tratando, una perspectiva evidentemente más relacionada con la investigación, ¿no? Y luego tenemos dos empresas, puesto que es interesante ver la perspectiva de empresas. Una, en el grupo Saltó, con su Chief Technology Officer, que es Jordi Cabau, a mi izquierda al extremo, que va a explicar las soluciones de una empresa española que es innovadora en sus soluciones robóticas. Y luego a mi derecha, en el extremo, a mi buen amigo Jordi Albó, que es un exalumno, curiosamente. Verán ustedes que pone que soy Patient Advocate en la Asociación de Melanoma España, porque yo soy superviviente de melanoma metastásico, una enfermedad realmente bastante compleja de curarse, y dedico desde mi supervivencia a colaborar tanto con la asociación como en el Hospital Vall d'Hebron, que me salvó. Y dicho esto, pues yo antes me dedicaba como directivo a dirigir empresas tecnológicas, pero he escrito bastantes libros sobre gestión de la innovación y Jordi es uno de mis exdiscípulos en cursos que hacía en másters. Él es una persona que se ha afianzado en Boston y yo pienso que nos da la perspectiva de un área de Estados Unidos que yo creo que en el tema de innovación médica es puntera en el mundo y nos hablará de su compañía que se llama Lighthouse, donde es el Chief Scientific Officer. Por lo tanto, tenemos unos ponentes de alto nivel que, repito, nos dan la perspectiva de la administración, del hospital, de la investigación o de la empresa sobre robots asistenciales. Y antes se ha comentado en la sesión anterior que evidentemente es dar apoyo y asistencia a personas enfermas, a personas mayores, a personas que tengan discapacidades
o bien a niños que pueden estar en hospitales ingresados por problemas crónicos, por cirugía o bien desafortunadamente en cuidados paliativos, ¿no? En realidad, ayer mismo yo revisando información salió antes si Japón es un país que tiene gente tan anciana como nosotros. El dato lo desconozco, pero sí que hay un país que nos olvidamos, que es Corea del Sur. Lo digo porque Japón y Corea del Sur son potencias tecnológicas en robótica. Yo trabajé varios años en Sony aquí en España como directivo y no sé si se acuerdan que tenían un robot que era un perro muy simpático y que lo patrocinaron mucho. Por tanto, es obvio que Japón y Corea del Sur son referencias en tecnología. Pues bien, en Corea del Sur hay un hospital, no les voy a hacer publicidad ni a la marca ni al hospital, que usa robots para dar apoyo a gente con demencia, para estimular las emociones y las habilidades cognitivas. El tema de la gente con demencia, que hay un área dentro del grupo del Hospital San Juan de Dios que trata con éxito aquí en Cataluña, es un tema desafortunadamente que afecta mucho a la población y sin embargo no es conocido. Pues bien, este robot es el mismo ejemplo que antes les planteé en la sesión anterior, reconoce las expresiones del paciente y con un algoritmo de inteligencia artificial responde con una respuesta emocional que considera el algoritmo es la más acorde para la expresión que ese paciente en ese momento tiene. Por tanto, observen que intentamos ayudar a pacientes, ese es el objetivo de todos los hospitales y de todas las empresas del mundo de la salud, en problemas que están afectando a la población mayor. Soledad, aislamiento, deterioro cognitivo, no solo en personas con problemas mentales serios, sino que en general temas como la depresión está afectando a toda la población mundial después de la COVID. Los efectos post-COVID, no solo en la gente que sufrió la enfermedad directamente, sino el entorno que nos afectó está creando unos graves problemas psicológicos y psiquiátricos. Por tanto, puede ser que los robots puedan ayudar en esto. Hay realmente un número creciente cada vez mayor de personas de edad avanzada, pero como se dijo en una ponencia anterior, la gente de edad avanzada no es la más próxima a ser los early adopters de las tecnologías, con los cuales los hospitales tienen que hacer un esfuerzo extraordinario también para ayudar a esas personas a compaginar su rol con esos robots asistenciales. En el caso de los niños, luego entraremos, evidentemente es más fácil porque los niños están a nuestra disposición, pero el tema aún es más serio como se tratará debido a las circunstancias que algunos de estos niños sufren, como puede ser, por ejemplo, en el entorno de los hospitales que tratan el cáncer infantil, en el cual el Hospital San Juan de Dios es una referencia, repito, en España y en Europa. Pues bien, cedo a continuación de ahora la palabra a la primera ponente, que es la señora Rosa María Vivanco, que nos hablará acerca de su perspectiva desde Aquas de estos robots de tipo asistencial. Adelante. Bueno, pues muchas gracias, Enrique. Como comentaba, una vez que tenemos, ahora para contextualizarles, una vez que tenemos ya estas soluciones robóticas, estos dispositivos médicos, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos desde las agencias de evaluación de tecnologías sanitarias para considerar que estos dispositivos sean considerados para entrar dentro de cartera de servicios? ¿En qué consiste este proceso de evaluación de tecnologías sanitarias? Y no entraré en profundidad en ello, solo para explicarles que básicamente cuando estamos delante de una innovación, no solo hablamos de solución robótica, luego pasaremos a hablar específicamente de soluciones robóticas, cuando nos encontramos delante de una innovación tecnológica necesitamos determinar cuál es su valor, qué nos aportará respecto a lo que es la práctica clínica asistencial habitual para poder ayudar a tomar una decisión de si la incluimos o no la incluimos dentro de la cartera. Y para poder ayudarnos en ese proceso de toma de decisiones, lo que hacemos es evaluarlas, ¿no? Es ahí donde entra, donde tiene su rol la evaluación de tecnologías sanitarias para ayudar a tomar la mejor decisión. Porque el proceso básicamente, no se simplifica aquí, pero básicamente para su introducción en cartera lo que se pasa es por un proceso de evaluación, un proceso de deliberación y finalmente la decisión por parte de las consejerías de salud o el Ministerio de Sanidad. ¿Y qué es lo que se tiene en cuenta? Pues bien, cuando hacemos esta evaluación tenemos en cuenta varios, lo que llamamos dimensiones o dominios, ¿no? Queremos saber cuál es la seguridad, la eficacia, la efectividad, el coste que va a tener este tipo de tecnología, también aspectos sociales y culturales, su impacto medioambiental, el impacto ético y legal y su impacto organizativo.
Y todo esto lo hacemos teniendo en cuenta la perspectiva de los diferentes actores que forman parte del ecosistema de salud, las partes interesadas y los diferentes contextos. ¿Y cómo introducimos en todo este proceso de evaluación la perspectiva del paciente? Básicamente, actualmente lo hacemos en estos dos aspectos, ¿no? En el saber cuáles son las tecnologías de interés, ¿no? en esta priorización de tecnologías a evaluar, y en saber cuáles son los resultados que son más relevantes en salud para ser evaluados, ¿no? Y aquí es donde entra también la participación de los pacientes en la priorización de lo que llamamos las variables de resultado. Y en el caso de soluciones robóticas, ¿no? Lo que les he explicado es el proceso estándar, pero en el caso de las soluciones robóticas, ¿cómo lo tendríamos que hacer? Porque estamos empezando en el resto de agencias en hacer este tipo de evaluaciones. Se ha comentado en la anterior sesión, ¿no? Pues es saber a qué necesidades responden y qué implican las soluciones que aportan estos dispositivos robóticos, y teniendo en cuenta pues, la perspectiva de paciente, del profesional o de equipo profesional, del hospital o sistema sanitario y la relación y el impacto que tenga en el resto de la población. Pero en el caso de los pacientes, ¿no? ¿Cómo responderíamos a estas dos preguntas? Pues parece que normalmente en este tipo de evaluaciones que hacemos, que evaluamos sobre todo la seguridad, eficacia, efectividad y costes, esto es el core, lo que llamamos el core, pues que nos quedamos cortos. En lo que se ha comentado, este tipo de soluciones no vienen a sustituir, sino que vienen a complementar, vienen a aportar algo más, que es lo que estamos acostumbrados a evaluar en el resto de dispositivos médicos, ¿no? Serán más importantes seguramente su impacto social o cultural, su impacto medioambiental, a tener en cuenta aspectos éticos y legales, y el impacto organizativo que supondrá, ya que supone un cambio de modelo asistencial. Por lo tanto, aparecen nuevas dimensiones a tener en cuenta cuando nosotros valoramos su introducción dentro de cartera, su evaluación, y son entre ellos pues, la privacidad, la transparencia. Necesitamos saber cómo se han desarrollado este tipo de dispositivos, porque ello nos llevará a una confiabilidad. Y ya ven que en este tipo de dimensiones es donde la parte de la experiencia del paciente tiene más peso. La validez, si queremos introducir este tipo de dispositivos dentro de nuestro sistema sanitario, pues tienen que ser interoperables con el resto del sistema. Como son soluciones que no solo las vamos a evaluar a corto plazo, sino a largo plazo, necesitamos que sean también soluciones estables y que sean aceptadas por parte no solo del profesional, sino del paciente y de su entorno, y que hagan que la atención sanitaria sea más accesible, que esto no suponga pues, que sea un perjuicio para poder acceder al servicio de salud. Es importante también tener en cuenta cuál es la intención de uso y si realmente la intención de uso para el cual se ha diseñado ese dispositivo es el que se va a utilizar en el sistema de salud, y entre otras más, ¿no? Pues estaría el tema de usabilidad. Por lo tanto, son dimensiones que hay que tener en cuenta y que por parte de los desarrolladores, de las empresas, pues tienen que también tener en cuenta que son este tipo de dimensiones las que evaluaríamos de cara a la toma de decisiones. ¿Y qué necesitamos nosotras, las agencias de evaluación, para evaluar este tipo de soluciones robóticas? Pues bien, cuando revisamos la literatura, porque lo que hacemos es ver cuáles son los estudios publicados y sintetizar la evidencia, las tomas de decisiones se hacen basadas en la evidencia, pues nos encontramos en que hay pocos estudios al respecto, que son de baja calidad, y que en algunos de ellos o en la mayoría de ellos pues no podemos encontrar cuál es la experiencia del paciente ni el impacto que tendrá en la toma de decisiones. Por lo tanto, en esos dos aspectos en los que antes hemos comentado que participan los pacientes, cuáles son las tecnologías de interés y cuáles son los resultados más relevantes, pues tal vez se tendría que reformular, ¿no? Y cuál es el proceso o el modelo que se quiere mejorar. Y para ello, en vez de hacer una priorización de la tecnología en sí a evaluar, sería la priorización del objeto del cambio dentro de este proceso asistencial, y en vez de decir cuáles son los resultados más relevantes, lo podríamos traducir como qué es lo que quiero que me aporte, ¿no? Si pensamos que en la atención centrada en el paciente, ¿no? Y por lo tanto ya no es solo la priorización en unas variables de resultado que son las características, las típicas de mortalidad y demás, sino que iríamos más allá, como antes ha comentado Enric, por ejemplo, en el tema de la mejora cognitiva ante este tipo de dispositivos.
¿Y qué es lo que necesitamos? Pues que se genere esa evidencia y que los pacientes participen de ella, tanto en el diseño de estudios, por el tipo de características que tienen este tipo de soluciones robóticas. En pocas de ellas podemos esperar los típicos y los tradicionales ensayos clínicos. Debemos de ser más innovadores en cuanto al diseño de estudios para poder generar evidencia y sobre todo la estandarización de esos resultados que queremos medir. Si pensamos en el paciente y cómo recogeremos esa información, lo tenemos que hacer de forma estandarizada para poder generalizar todos esos resultados y que no solo afecte a una parte de la población o de los afectados. Por lo tanto, en ese modelo muy esquemático que he presentado de cómo llegar a la toma de decisiones, pues tenemos que habituarnos cada vez más en la incorporación de pacientes. Aprovecho aquí para hacer una pequeña cuña publicitaria. Pueden consultar la página web de Aquas, en las que encontrarán un manual en el que se explica al paciente en qué consiste la evaluación de tecnologías sanitarias, y próximamente dispondremos de un módulo en el que se hará también formación. Luego también incorporar en los procesos de deliberación, en el caso del Ministerio, el proceso de deliberación se encuentra también representado en el Consejo de Pacientes y en la decisión final. ¿Por qué necesitamos hacer todo este proceso y que sea un proceso riguroso? Pues es también una palabra que se ha comentado mucho en esta jornada, que es el hecho de todo este proceso riguroso para poder introducir este tipo de tecnologías que suponen un beneficio para la población. Tiene que darnos esa confianza, una confianza necesaria para que los pacientes pues, confíen en su sistema de salud y así poder crecer. Y hasta aquí mi presentación. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Pasamos a la segunda. Haremos al final las preguntas, si les parece. Voy a intentar ganar tiempo. Pasamos a la segunda ponencia a cargo de Silvia Ricard, del Servicio de Atención Paliativa y de Paciente Crónico Complejo del área de pediatría del Hospital de Sant Joan de Déu. Adelante, Silvia. Bueno, en primer lugar quería agradecer a la organización la posibilidad de participar y compartir experiencias. Yo realmente lo estoy pasando muy bien en esta jornada. Entrando en materia, vamos a contestar la pregunta de por qué un robot en el cuidado de niños con enfermedades neurológicas graves. Pues porque esto es una realidad. Las enfermedades limitantes para la vida también existen en pediatría. En general son enfermedades minoritarias que generan una alta dependencia de estos niños hacia sus cuidadores y son enfermedades con mucha fragilidad. Además, gracias a las mejoras que hay en sanidad, cada vez sobreviven más estos niños durante muchos años. Como veis en esta pirámide de aquí, está la pirámide poblacional de niños, ¿no? En esta cúspide encontraríamos estos niños con cronicidad compleja y con enfermedad avanzada, niños que probablemente no llegarán a la vida adulta. Por lo tanto, son niños con con unas necesidades asistenciales muy altas. Para dar respuesta a estas necesidades han ido surgiendo equipos de cronicidad compleja y cuidados paliativos, como el equipo en el que estamos, en el equipo C2P2 en Sant Joan de Déu, que lo que pretende es dar una atención centrada al paciente y la familia para intentar preservar el ecosistema familiar. Estos niños se enferman mucho, tienen que ingresar muchas veces, ¿no? Lo que intentamos es que estos niños estén en casa con seguridad. Para esto, como veis en este mapa, nos desplazamos a sus domicilios, ¿no? Para darles allí su atención. ¿Qué problema hay? El problema es que, pues como veis, no están dispersos por toda la geografía catalana, esto implica tiempo. Y además hay pocos profesionales, pues porque lleva mucho tiempo formar a profesionales cualificados en esta materia y estamos diciendo que cada vez hay más niños, ¿no? Con estas necesidades. ¿Qué respuesta se intenta dar? Pues desde el servicio de C2P2 se ha apostado por la transformación digital para convertir el modelo asistencial en un modelo híbrido que combine la parte presencial que ya realizamos con una parte digital. Y el mayor impulso a esta digitalización es a través del proyecto Accelerate, que es un proyecto financiado a través del programa Horizon 2020. El objetivo de este proyecto es demostrar la escalabilidad de las soluciones de inteligencia artificial en diferentes escenarios clínicos. Nosotros participamos en el piloto 3 desde el equipo de crónicos y paliativos, que lo que pretende es esto, que niños con enfermedades neurológicas muy avanzadas puedan permanecer en casa, pero de forma segura. Y para esto lo que se está desarrollando es un robot social que permita monitorizar a estos niños en casa y también dar educación sanitaria a sus padres.
De esta forma tendremos las familias empoderadas y que podrán cuidar mucho mejor a sus hijos. Además, los modelos predictivos que les dará la inteligencia artificial permitirán clasificar a los pacientes que tenemos en casa en 3 niveles, como un semáforo. En verde los niños que están estables, en amarillo los que empiezan a estar un poco agudizados y en rojo los niños que están más deteriorados, que necesitan pues, mucha más atención en casa. ¿Y cómo se está desarrollando este robot? Pues con un proceso de co-creación mediante una metodología de investigación, acción, participación. Lo que pretende esta metodología es que los usuarios finales, que son tanto profesionales sanitarios como sobre todo familias, participen en el diseño de esta herramienta. Esta metodología tiene estas 5 fases que vamos a desgranar poco a poco. La primera es el diagnóstico, que pretende hacer una foto de cómo está la situación en cuanto a tecnologías en nuestros usuarios. Para esto se han hecho entrevistas individuales, tanto a padres como a profesionales y grupos focales de padres. Muy brevemente, ¿cuál es la situación? Pues la mayoría de padres son nativos digitales y por lo tanto utilizan tabletas y smartphones de forma habitual, pero no para usos sanitarios. Y lo que expresan es la necesidad de que les ayudemos a buscar información con criterio, a tener una educación, una formación en salud continuada para poder dar un mejor cuidado de sus hijos en domicilio. Respecto a las videollamadas, especifican que les da mucho más acompañamiento que una llamada normal y que la deberíamos priorizar en más escenarios de los que hacemos ahora. Y en cuanto a la telemonitorización, la ven útil, pero hay 2 perfiles muy diferenciados de pacientes. Los padres de niños que son dependientes de tecnología, de aparatos como respiradores, como bombas de alimentación, están 100% predispuestos a estar monitorizados en casa porque les da mucha más seguridad. Y en cambio, los padres de niños que no son dependientes de máquinas solo desearían estar monitorizados cuando hay un problema, cuando hay una agudización que les permita estar en casa y no en el hospital. En cuanto a la privacidad, todos los padres dicen que desean, si hay vídeo o micro incorporado en una herramienta, desean tener el control y que estarían dispuestos a introducir datos de forma manual, pero si es una cosa fácil y muy simple. Si les implica mucho tiempo, pues creen que van a dejar de usarlo. Y en cuanto a otros usos que verían a las herramientas digitales, ve muy favorable poder que otros cuidadores, como profesores, como abuelos, puedan utilizar esas herramientas y acompañen al niño en todos sitios. Sobre todo, lo que han dicho antes, una herramienta de educación sanitaria, y lo que sí que resalta mucho es la necesidad de no perder el contacto humano con la digitalización, con frases como esta que me permite estar más cuidada si os llamo. En cuanto a los profesionales, las situaciones actuales que reconocen la utilidad de digitalizar procesos en sanidad, pero cuando se les pregunta en qué pueden ayudar concretamente, la verdad es que no tienen idea en qué les podrían ayudar estas herramientas. Sí que presuponen que esto les provocará un aumento de la carga de trabajo al inicio y por lo tanto piden un aprendizaje específico y la implicación de todos los profesionales en el desarrollo e implantación de estas herramientas. Pasada esta fase, hicimos la fase del desarrollo, en las que hicimos reuniones periódicas entre los profesionales clínicos y los ingenieros diseñadores del robot para ir incorporando todo este feedback que nos daban las familias. Y así hemos obtenido ya el primer prototipo, es este robot de SimaRobot. Es un robot social que tiene 3 prestaciones básicas. Una es un chatbot, que lo que hace es recoger los diferentes síntomas de los pacientes en casa, como los mocos, la tos, si hacen crisis comiciales, y les puede dar un feedback. A través de WishCare les da esta información que necesitan para ir aprendiendo a cuidar a su hijo, pues qué hacer en caso, si tienen que hacer fisioterapia respiratoria o incluso cómo hacer cambios posturales. Y la última prestación es la que llamamos el Uber de paliativos, que es una forma de gestión de las demandas telemáticas de los padres, de forma que le asigna el profesional más adecuado en ese momento y sobre todo que no está haciendo asistencia directa, que está libre y puede responder. En esta fase de desarrollo también se ha hecho la validación del contenido del chatbot. Aquí podéis ver los árboles, ¿no?, de conversaciones que incorpora el chatbot. Esto lo pasamos primero a profesionales y luego a familias. Veis aquí en esta foto, estos tarjetones con esto rojo, son todos los cambios que sugirieron los usuarios para hacer más comprensible pues, el diálogo del robot. Actualmente estamos entrando ya en la tercera fase, que es la de implementación, y para esto vamos a hacer un test de simulación en la sala Darwin del Hospital Sant Joan de Déu.
La idea es hacer estamos construyendo 5 escenarios para probar el robot, con la idea de ver pues, la eficacia del Uber, para ver tiempo de respuesta del chatbot y en general la experiencia del usuario antes de probarlo con familias de verdad. Una vez se incorpore los cambios que veamos después de la prueba de simulación, será una prueba piloto con 10 familias. Una vez la prueba piloto esté hecha, a los 6 meses se volverán a repetir entrevistas y grupos focales con padres y profesionales, y de aquí pues sacaremos unas conclusiones que nos permitan pues seguir desarrollando la herramienta o cambiar en caso de que veamos que hay cosas que no funcionan. ¿Qué beneficios esperamos de todo este proyecto? Pues en primer lugar, aumentar la seguridad en domicilio. Con esta telemonitorización del robot y los algoritmos predictivos, que estos niños pueden estar más tiempo en casa, pero con seguridad y con tranquilidad de sus padres. En segundo lugar, empoderar mejor a las familias. El robot puede dar educación sanitaria a las 24 horas del día y darla justo en el momento en que los padres lo necesitan, que tienen una duda. En cambio, los profesionales no estamos todo el día disponibles. En tercer lugar, aumentar la eficiencia del equipo. Con este sistema del Uber tendremos o esperamos tener menos disrupciones telefónicas, porque a lo largo del día constantemente van entrando llamadas de dudas, de problemas. Si esto lo atiende la persona que en ese momento puede atenderlo y no el que está en la consulta o el que está en un domicilio, pues nos centraremos en lo que importa, que es el paciente que tenemos delante. Y ya como beneficios potenciales a desarrollar, pues nos gustaría poder controlar en remoto estos dispositivos, estos respiradores, o incluso detectar el estado emocional de los cuidadores, si están sobrecargados, si están tristes, para poder ayudarles a intervenir también en este punto. Y a largo plazo pensamos que este diseño participativo pues, tiene que facilitar la implantación de estas herramientas digitales y sobre todo permitir esta evolución continuada para adaptarse a las necesidades de los usuarios, como se han comentado en otras charlas. Y ya para concluir, pues hemos explicado esta experiencia de co-creación. La finalidad de este robot es acompañar, monitorizar y empoderar, y recalcar la importancia de la digitalización de procesos en enfermedades minoritarias pediátricas, aunque sean minoritarias, porque esto nos permite aumentar la eficiencia, pero sin perder el humanismo. Y hasta aquí. Muchas gracias. Damos la palabra ahora al señor Felip Miralles, que es el director de la unidad de Digital Health en Eurecat, con lo cual tendremos ahora la perspectiva del área de investigación. Pues muchas gracias. Y yo quería enfocarlo como la robótica y otras tecnologías avanzadas complementarias contribuyen al futuro de la atención integrada. La salud, los sistemas de salud están en medio de una profunda transformación. Por un lado, debido a los retos que tenemos como sociedad, retos del cambio demográfico, pero también de la presión creciente que sufren los servicios de salud, también no solamente por el cambio demográfico, también lo hemos visto en la pandemia y lo veremos en el cambio también del clima, del cambio climático, y la digitalización y en concreto inteligencia artificial y datos, que fue el tema del año pasado, y robótica como tecnologías avanzadas, dan respuesta, pero también proponen nuevos retos, como estamos viendo hoy ahora. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con los temas regulatorios necesarios para llevar esas tecnologías a la práctica. Las soluciones que dan respuesta a esta transición, a esta transformación de la salud, las podemos agrupar en estos 4 grandes grupos: el hospital inteligente del futuro, la aproximación de atención integrada para la gestión de la cronicidad, que es donde sobre todo me centraré, pero también los sistemas de soporte a la decisión clínica para una medicina basada en la evidencia y las soluciones de medicina personalizada y nutrición personalizada. En concreto, el Hospital Inteligente del Futuro es un hospital en el que hay modelos y tecnologías tomadas de la industria 4.0 para la planificación, optimización, reingeniería de procesos, en los que la inteligencia artificial y la robótica juega, y cada vez más, y lo hemos visto en el ejemplo de Sant Joan de Déu, un papel central. Pero me centraré sobre todo en las soluciones de atención integrada para esa gestión
sobre todo del paciente crónico. Soluciones que requieren de herramientas para empoderar a los pacientes y a los cuidadores en su autogestión de su condición. Herramientas colaborativas para los profesionales de distintos niveles asistenciales y, en general, servicios avanzados empoderados por inteligencia artificial, y ahora veremos también que por robótica, para la comunicación, la monitorización, la gestión de flujos, etc. Esto, históricamente, y ahora hemos traído algunos ejemplos, lo hemos estado abordando con soluciones basadas en Internet de las cosas, en dispositivos móviles, sensores, como por ejemplo pues para la valoración funcional de una persona en entorno clínico que luego se traspasa al entorno doméstico, como en este ejemplo de Effion Health, que es una empresa spin-off de Eurecat. O en este otro ejemplo, también otro proyecto del EITE Health, en la que un dispositivo también robótico, en este caso un exoesqueleto, permite mejorar la calidad de vida de una persona con discapacidad y integrarse mediante la integración de datos, pero también de procesos en el proceso asistencial. Estamos transformando la atención a la salud mental, pero también al paciente, por ejemplo, en cardiorrehabilitación, mediante herramientas que conectan a los pacientes y a los profesionales y que les ayuden a seguir de manera continua y remota el proceso asistencial, o también en un paciente totalmente distinto, el paciente oftalmológico, realizarse pruebas desde domicilio y ser dirigido a el mejor punto, sea primaria, sea atención especializada o social, donde resolver o mejorar su condición. Pues bien, aquí en todo este paradigma de atención integrada entran en juego los robots, la robótica asistencial y social. Este es un proyecto MoveCare que ya terminamos hace unos años del proyecto europeo del Horizon 2020, de los primeros proyectos de Horizon 2020, en los que se planteó como un robot a domicilio de una persona mayor, pues lo que estamos viendo hoy, puede mejorar la monitorización, la asistencia y la estimulación de este paciente a domicilio. Nos encontramos realmente en este proyecto la complejidad de todo ello, sobre todo la complejidad de integrar múltiples actores. El paciente con su cuidador real, pero luego con toda una serie de dispositivos, desde el robot, pero también objetos inteligentes, sistemas de Internet de las cosas, centros de actividad, comunidades virtuales, que teníamos que orquestar para dar mejor asistencia a esta persona. Realmente complejo y de primeras, diríamos, difícil de realmente determinar cuál es la percepción en cuanto a la mejora de su experiencia por parte del paciente. Como decía, es un proyecto pionero el que acabo de describir. Todo esto nos llevó a participar de manera activa en este hub de innovación digital en robótica de salud a nivel europeo para dinamizar, ayudar a dinamizar desde nuestra región, desde nuestra área, pues ese ecosistema europeo de robótica, en el que, por ejemplo, se han financiado pues, distintos proyectos para ayudar a que la robótica tuviera un papel durante la pandemia. Aquí vemos algunos ejemplos. Ya en proyectos actuales, por lo tanto, hemos empezado a incorporar los robots a estos modelos de atención integrada. En proyectos que no me extenderé porque ya se han ido explicando y seguirán explicándose en distintas ponencias. Por ejemplo, bueno, Shark, que hasta ahora no ha aparecido, también un proyecto estratégico en Eurecat para ayudar a desarrollar pues, nuevos protocolos basados en robótica social para ayudar a la asistencia en salud mental. En todos estos proyectos, el tema de la empatía, que también ha salido, es fundamental. Cómo los robots efectivamente proporcionan una interfaz de usuario
que va más allá de la que puede proporcionar una aplicación en un dispositivo móvil. El uso del lenguaje natural, de las señales verbales y no verbales, de la intuición, de la involucración emocional, ayuda a acercar los servicios asistenciales al paciente, potenciando conceptos como el compañerismo, el proporcionar calma, tranquilidad, pero también, ¿por qué no?, alegría y felicidad al paciente que está siendo asistido y de la asistencia del que él es un actor activo, ¿no? Bueno, ya habéis oído hablar hoy de NOA, simplemente en lo que tiene que ver con la parte más de asistencia de salud, es muy importante todo lo que tiene que ver con la monitorización de la salud, el análisis tanto físico-cognitivo del estado del paciente para proporcionar herramientas de cambio de comportamiento, como veréis a continuación. iAccelerate, que es el proyecto que acabamos de ver en San Juan de Déu, aparte de todo lo que tiene de interfaz de usuario, diríamos, avanzada, más empática, hay que tener muy en cuenta que esto tiene que estar integrado de manera, diríamos, transparente en los procesos y en los sistemas de información hospitalarios. Y eso es un esfuerzo que, diríamos, está detrás de la escena y que no hemos de pasar por alto. Finalmente, terminaré haciendo énfasis en qué tenemos que tener en cuenta para la aplicación, el uso de estas plataformas robóticas en la mejora de esa atención integrada al paciente. Son estos tres elementos que están totalmente interconectados. Empezamos por la recogida de datos, la sensorización, recoger datos del paciente de una manera continua y no intrusiva. Datos que vienen tanto de esta interacción verbal con el paciente para recoger, entre otras cosas, su estado cognitivo a través del reconocimiento del habla y la síntesis del habla, reconocimiento de la expresión y del gesto para inferir de ahí su estado emocional a través de, como hemos visto antes, ¿no?, herramientas de visión por computador. La sensorización de los aspectos biométricos para recoger, por ejemplo, la actividad física del usuario a través de sensores inerciales, de presión, de presencia, sensores GPS, de electromiografía, etcétera. Recoger datos también de la fisiología del paciente para evaluar su estado de salud, sensores como electrocardiografía, pulsioximetría, tensión arterial, glucometría y un largo, etcétera. Sensores ambientales también para recoger el contexto del paciente, por lo tanto, sensores de temperatura, humedad, polución y también un largo, etcétera. Esta es la parte, diríamos, de donde parte el proceso general de recogida de datos, de sensorización, que viene a continuación por esa fase importante de interacción. Recoger a partir de todos estos datos, ser capaces de dibujar el perfil del paciente y identificar esas características particulares de un paciente para especializar y personalizar la intervención. Información a partir de datos sobre el contexto personal, el soporte familiar, el contexto socioeconómico, cultural, etcétera, del paciente, todos sus condicionantes físicos, su sedentarismo o no, su tiempo de actividad, la intensidad, sus rutinas, sus actividades, por ejemplo, de nutrición, toda la parte cognitiva, la autonomía o distintos niveles de declive cognitivo, la parte emocional, de humor, de calidad de vida y todo el perfilado social respecto a la soledad o no, sus vínculos sociales, etc. Todo eso para diseñar una intervención basada, en este caso, en una interfaz robótica basada en la evidencia y totalmente personalizado y con características de cambio de comportamiento para intervenir en la parte farmacológica, dar soporte e información
a la intervención farmacológica y no farmacológica, como la promoción de hábitos saludables, la estimulación cognitiva, el soporte emocional, la rehabilitación física y todo ello con un canal gamificado, con modelos de cambio de comportamiento que permita realmente hacer efectiva esa intervención. A partir, por lo tanto, de la recogida de datos, perfilamos al usuario, diseñamos una intervención personalizada y de manera amable, amigable y gamificada, intervenimos en este cambio de comportamiento para mejorar su condición y su calidad de vida. Muchas gracias. Pasamos ahora a la perspectiva empresarial y empezamos con la empresa Salto, con su Chief Technology Officer, Jordi Cabau, que es una empresa local. Nos dará su perspectiva de cuáles son sus desarrollos en el ámbito no solo de la robótica asistencial, sino también en el tema del Internet of Things y también los sensores, que yo creo que son elementos básicos para poder llegar a poder aplicar estas soluciones. Adelante, Jordi. Buenas. Bueno, primero de todo, gracias por poder participar en este congreso. La verdad es que es muy enriquecedor y interesante. Nuestra perspectiva es muy práctica, ¿vale? Desde el grupo Salto, como empresa tecnológica, con ya más de 27 años en el sector IT, ofreciendo soluciones a todo tipo de industrias, ofrecemos en este caso, y vamos a explicar el caso de Somcare, ¿vale? La plataforma que hemos desarrollado para atención a personas mayores con un robot y otros dispositivos inteligentes, ¿no? Como vemos, ya se ha hablado en todo el congreso, ¿no? Pues la esperanza de vida va aumentando, pero aparte muchas de estas personas que a partir de 65 años nos encontramos que muchas viven solas, ¿no? El proyecto Somcare también nace un poco de una parte de un reto lanzado por la Fundación Mobile World Capital en el 2019, donde se lanzó un reto de cómo poder mejorar la calidad de las personas mayores que viven solas, ¿no? A través de la tecnología. Nosotros presentamos este proyecto Somcare. Este proyecto también de la Fundación Mobile estaba hecho junto con el Ayuntamiento de Barcelona, con su área social. Y para resolver un poco este reto, pues planteamos el proyecto con un robot, ¿no? Para facilitar las operaciones que hay en el día a día de una persona pues, que vive sola. Y pues, desgraciadamente, como hemos visto en las imágenes, pues hay muchas personas que viven sola y cada vez más, ¿no? Ya sin entrar en el ámbito de que estas personas que viven solas en sus casas, que puedan tener enfermedades crónicas y también se les tiene que apoyar con otro tipo de herramientas, ¿no? Solo fijándonos en el tema de la soledad, pues bueno, todo este tema de fragilidad, temas de problemas de autonomía o de poder tener personas cercanas a disposición, pues todo este problema pues tiene unos riesgos y podemos darle soluciones con la tecnología, ¿no? Entonces, Somcare, esta propuesta que es una plataforma donde vamos a poder conectar múltiples robots. O sea, aquí os explicaremos un caso, pero podemos conectar múltiples porque creemos que la tecnología va a avanzar y irá mejorando. Por lo tanto, que no sea un problema el qué hardware o qué sensores se utilizan en la plataforma que está diseñando, o sea, que estamos diseñando, porque después podremos integrar estos nuevos robots que aparezcan, ¿no? Ofrecer este cuidado, estas herramientas tanto a cuidadores como familiares y a empresas del sector asistencial o profesionales del sector de asistencia, ¿no? Conectándolo con dispositivos, también integrando con dispositivos del ámbito de la salud o dispositivos sencillos como una báscula, un tensiómetro, que una persona desde su casa se puede tomar estos datos y enviarlos a un profesional, ¿no? Y después la propia plataforma, que sería un poco el organizador y nos da la personalización de qué interacciones tiene que hacer cada robot con qué persona, ¿vale? O sea, la misión es poder detectar de forma rápida situaciones de riesgo y aportar pues, facilidad a la autonomía en su día a día, como pues, después temas de recordatorios,
incentivar después también a la interacción social, ¿no? Como plataforma robótica, bueno, usamos un robot social conectado a este software que está en la nube. Este robot social puede moverse, es decir, la experiencia que hemos tenido, que explicaremos al final, como os comentaba, el reto de la Fundación Mobile, pues al final ganar este premio nos dio la posibilidad de usar 12 usuarios que nos lo cedió el Ayuntamiento de Barcelona. Pues lo que se hacía es poner en las casas este robot puede mapear una casa, por lo tanto podemos decirle qué ubicaciones tiene y dónde queremos que vaya, ¿no? Para hacer las pruebas piloto. Tiene motores, tiene unos sensores para que no se caiga, que no choque con un objeto, que reconozca la persona, que reconozca la cara, tiene una altura para que la persona no se tenga que agachar y está a una altura que tanto si la persona está sentada como de pie puede interactuar con el robot. Esto a nivel de usabilidad, de experiencia de usuario lo encontramos muy importante. Su formato de la cara al final es una tablet y esto también pues, da la opción de añadirle programas, otros software pues, de entretenimiento o pruebas en la propia tablet para la memoria, etcétera, ¿no? Juegos para las personas mayores también. Interacción con dispositivos, al final es un equipo, es un hardware que está en una casa que podemos integrar y se puede comunicar con otros dispositivos, o bien de Smart Home de la casa, o bien dispositivos, como comentábamos, de toma de medidas. La comunicación por voz, pues fundamental para este tipo de robots sociales que hemos visto muchos casos, pero aquí hemos desarrollado pues, toda esta comunicación por voz y capacidades de comunicación, como en este caso pues, la videollamada, ¿no? Pues aquí planteamos un escenario en un entorno real donde esa persona, pues, o bien sentada o de pie, puede tener estas interacciones que durante el día a día podemos configurar pues, interacciones de cómo ha dormido, si comerá y reforzar también, pues bueno, la comida es un buen, pues desayunar es un buen momento, etcétera, ¿no? Así a nivel de módulos generales, pues el tema y también retos, ¿no? Pues el tema de los idiomas, ¿no? Con qué idioma nos dirigimos con la persona. Esto a nivel de personalización de cara al usuario es muy importante. ¿Qué hábitos tiene? Que la propia persona se pueda configurar sus recordatorios, esta parte de personalización, que sepa responder preguntas y respuestas rápidas, como si fuera un cuestionario de questions and answers de una web, ¿no? Algo rápido que con la voz lo pueda responder el robot. Realizar estas llamadas y transmitir imágenes a distancia, también muy importante, sobre todo a estas personas que viven solas. Lo hemos vivido en la pandemia y justo el primer piloto nos cogió en el 2020, ¿no? Recomendaciones tipo, pues de si hace mucha calor, pues acuérdese de beber, acuérdese o si hace mucho frío, pues tápese. Ese tipo de recordatorios que a efectos para dar un servicio social, al final, queremos dar como herramienta pues, que se eviten muchas llamadas, ¿no? Al final, los servicios sociales están haciendo todo esto, pero con llamadas, pues se pueden automatizar esto con la robótica, ¿no? Todo esto la plataforma lo que hace es recoger esta información a nivel de histórico de interacciones, después para tener un volumen de datos suficiente para poder analizar, tratar y crear modelos que se podrán explotar. Como os decía, el piloto que empezamos a hacer después de esta propuesta ganadora del reto 5G fueron 12 usuarios que nos cedió el Ayuntamiento de Barcelona. Separaron unas sesiones con todo el equipo de innovación y del área social para todas estas personalización de casos, cómo llevarlos a cabo. Después de estas 12 experiencias, pues bueno, hubo unas conclusiones de cómo poner o cómo se habían sentido estas personas teniendo un robot viviendo con ellas eran 2 meses que estaba el robot con estas personas. La verdad que la experiencia pues, fue muy enriquecedora el tener este contacto con los usuarios de forma directa y donde ellos mismos
proponían ideas. O sea, esto fue para nosotros un tema súper importante, de que ellos propios se sintieran interpelados, ¿no? De, ostras, pues podemos hacer esto, podemos hacer esto, y esto lo hemos ido incluyendo en la plataforma y realmente nos enriquece mucho, sobre todo a ellos, ¿no? Que son los usuarios finales. Detectamos una serie de mejoras que ahora estamos en una fase 2 del piloto, pues que se han llevado a cabo, como el probar una plataforma robótica diferente, como es el caso de esta última fotografía, donde se han ampliado más casos de interacción y más funcionalidades. Y bueno, teníamos también lo que no sé si se verá o se oirá, teníamos un vídeo preparado. ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo has dormido? Muy bien. ¿Cuántas veces te has despertado? Ninguna. Genial, eso significa que has descansado bien. ¿Vas a desayunar? Sí, ahora. Muy bien, ¿y qué vas a desayunar? Un plátano con leche. Genial, que te aproveche. El desayuno es una comida importante. Buenos días, Álvaro. Es una comida importante. Vale, aquí hemos visto una serie de interacciones, parece que son todas seguidas, pero durante el piloto estas son aleatorias, se pueden personalizar en qué momentos del día, incluso en qué puntos de la estancia se pueden hacer, pero era para demostrar un poco interacciones que tienen todos los usuarios con la plataforma robótica y que se quedan registradas, ¿no? Álvaro, ¿qué tal estás? Muy cansado. ¿Quieres que avise a alguien? Sí, por favor. De acuerdo, ya he avisado al cuidador. Enseguida te llaman. Gracias. Bueno, aquí lo que hemos visto tenemos entrenado una serie de palabras o formas de despertar al robot para que automáticamente pueda lanzar una videollamada, y para cada robot se configura un cuidador el que puede recibir esta llamada, ¿no? Y durante el piloto pues estamos haciendo estas pruebas para ver en qué escenarios puede ir bien a estas personas mayores que viven solas, y también vemos que está funcionando correctamente. El tema de incluir dispositivos pues bueno, del ámbito de la salud, que pueden tomar unas medidas pues básicas que pueden ser necesarias para esas personas con algún tipo de enfermedad crónica o un simple control, ¿no? Con una plataforma robótica de este tipo y con SomCare, pues podemos pautar, ostras, pésate, tómate, dame la información de la presión. Cosas sencillas porque son útiles para poder ver personas que se pueden descompensar o poder actuar antes, ¿no? Y sobre todo nosotros desde el punto de vista muy práctico pues lo vemos como una herramienta para automatizar tareas y ayudar a los profesionales y a los propios usuarios, ¿no? Un poco esta es la propuesta de la plataforma. Muy bien, muchas gracias. Vamos a la última presentación a cargo de Jordi Albó, cofundador y Chief Scientific Officer de la empresa Lighthouse. Ante todo, muchísimas gracias a la organización por invitarme. Este evento está súper bien y creo que es muy necesario en la parte de divulgación. Y compartir que es un honor poder estar en este panel con todos los participantes y con Enric moderando, que soy un gran fan de él y lo sabe desde hace tiempo. Dejadme, antes de empezar mi explicación y contar uno de los proyectos alternativos y en algunos casos complementarios al del Grupo Salto, explicar Lighthouse. Lighthouse nace de mi pasión
para intentar poder transformar la sociedad y convertirla en una sociedad mejor y mejorar la calidad de vida de las personas a través de tecnología disruptiva que nace de la investigación aplicada, con un time to market muy ambicioso de menos de 2 años. Entonces, ya desde hace tiempo veréis que mi background es bastante académico, lo que pasa que luego se ha transformado en emprendedor. Intenté impulsar muchos cambios desde Cataluña. Yo no soy tan bueno como muchos de los o todos los ponentes que hay aquí, entonces no era profeta en mi tierra, me fui a Estados Unidos, pero Lighthouse tiene sede también aquí, con lo que podéis ver que muchos de los proyectos se intentan aplicar aquí. Y esto es una de las cosas que nos hacen ilusión. En el caso que estamos tratando hoy, que es el caso de WishAreCare, WishAreCare nació con la idea de decir, cuando yo quiero cuidar a alguien, lo quiero llevar desde un punto A de un estado de salud a un punto B que es mucho mejor. Y esa analogía es muy parecida a las analogías que puede haber con Cabify, Uber o Lyft. Y además nació a partir de una investigación que me di en mi etapa previa en NTT, que era que había muchas readmisiones en los hospitales que eran habitables con una monitoración y un acompañamiento parecido. Y entonces, haciendo una reflexión sobre cuál era nuestra estrategia habitual de comunicación, que es la conversación, dijimos, pues ¿por qué no creamos una herramienta conversacional que pueda hablar con la gente? La tecnología, como habéis visto en las ponencias anteriores, pues aún le falta un poquito de desarrollo. Y con lo que dijimos es, pues vale, empezamos con, como hacemos nosotros, con un chat, donde hablen personas y utilizamos tecnologías que se añaden al chat para aumentar esas capacidades y robotizar parte de los procesos, que es lo que veréis aquí y lo que quiero enseñar con distintos casos de usos, donde aparte están ligados en entornos industriales y académicos. Entonces, WishAreCare es eso. WishAreCare lo que hace es comunicar desde usuarios, con cuidadores, con voluntarios, con familiares, en una comunicación punto a punto, al igual que cuando yo puedo llamar un Uber. Lo que pasa que tiene un entorno que está en la nube, donde tengo desde tecnologías de backend que hacen distintos procesos que necesito, a tecnologías de frontend, como el caso de los robots sociales. Para mí el robot social es un sistema, pero en sí es una interfaz con el usuario donde luego encuentro inteligencia artificial o encuentro personas que hay por detrás que utilizan esa interfaz para poderse comunicar. Y como una evolución de lo que son las aplicaciones móvil o las aplicaciones web que me puedo encontrar. Entonces, aquí podéis ver, esto ha evolucionado un poquito, pero podéis ver más o menos el look and feel del sistema. Y en el sistema pues me puedo encontrar personas, me puedo encontrar chatbots, me puedo encontrar distintos sistemas que van a interactuar conmigo y voy a interactuar con ellos de distintas formas en función de qué aplicación sea, ya sea para tratar gente que está aislada. Pensad que en las residencias, pues el 10% de las personas que viven en residencias las visitan una vez a la semana. Entonces, ostras, si puedo tener un sistema con premio que haga que otra gente les dé conversación y les atienda, esto puede ser genial. Y aparte, les voy preguntando qué tal se encuentra y voy recogiendo todos estos datos, ¿no? De una forma desestructurada y estructurada, con lo que me permite crear una proyección de cómo está evolucionando y cómo un potencial aislamiento cognitivo me puede llegar a una depresión, que es una de las enfermedades más grandes. Nosotros hicimos uno de los estudios de usabilidad utilizando los Standard Usability Test, que sobre todo se utilizan en Estados Unidos, en concreto en la Universidad Tecnológica de Panamá, para monitorizar el estado de los estudiantes en salud mental y general durante la pandemia. Y una de las cosas que analizamos y que nos preocupaba era que como esta herramienta es conversacional, pero es como el Uber, no se utilizara como el WhatsApp. O sea, que si yo me conecto, ¿no? Y este es uno de los retos que también en el proyecto de Sant Joan de Déu también tenemos, que es que si se conecta a una familia, pues no me mande un mensaje, deje el teléfono en la cocina y se vaya, porque va a tener el cuidador esperando al otro lado, ¿vale? Y que, por ejemplo, pueda haber un sistema automatizado que ahí complemente para que la asistencia sea integral. Y todo el mundo se siente acompañado. Pero lo que sí que vimos es que creando una interfaz muy parecida a las interfaces que ya existen, no hacíamos una disrupción en el uso y por lo tanto la adopción era mucho más rápida.
y a la forma de interaccionar socialmente, como frontend, empezamos a trabajar con distintas plataformas. Por ejemplo, voy a hacer un pequeño paréntesis, pero es un honor, como he dicho, estar aquí. El motivo principal por el cual estoy en Barcelona hoy no solo es este gran evento que hay aquí, sino también es porque resulta que tengo a los dos padres delicados. Y vamos a hacer unas entrevistas para que puedan tener un soporte en casa y haya gente que esté en casa y esté con ellos. Eso está súper bien, es un cuidado muy humano, pero al final hay una persona que está esclavizada de otras personas, porque es que el cuidador va a estar no en su casa, viviendo gran parte del tiempo en casa de otra persona. Entonces, eso tampoco es que sea una solución optimizada. Y antes han hablado del caso de animales en terapia y eso es muy bonito para las personas, pero no es tan bonito para los animales que están en terapia, porque no solo creamos una disonancia cognitiva, porque estamos diciendo, por ejemplo, con niños que están en procesos oncológicos que no tienen que estar cerca de animales porque tienen bajas las defensas, a que luego les tratamos un animal que está tratado. Entonces, los robots se pueden lavar, se pueden desinfectar, pueden ser antialérgicos, tienen ciertas ventajas y aparte podemos tener luego animales de compañía que viven súper bien y mejor, ¿vale? Este de aquí es una de las primeras interfaces que utilizamos y que estaba en el origen del proyecto que queríamos hacer con Sant Joan de Déu. Veréis que, como ha comentado Jordi, es muy importante ser agnósticos a las plataformas porque hay muchos cambios, no solo de la tecnología, sino también estrategia de negocio. Esta era una startup de Boston, diseñada por un italiano que se llama Pilo Health. En Boston tenía el nickname muy catalán de el cagané de pastillas, porque básicamente el único motor... Esto es un Android, ¿eh? Esto que veis aquí es un Android con una pantalla y con un solo motor que abría y salía la pastilla por debajo del robot. Entonces, y la gente también, curiosamente, el uso principal era comunicarse con los familiares. Lo que pasó es que la compró Stanley Black & Decker, que es una empresa muy grande americana, y tuvo mucho miedo del tema legal del GDPR y quitó todas las partes de Europa y solo se distribuye, le cambió el nombre a Pria y se distribuye solo en Estados Unidos. Entonces, bueno, disrupción de negocio, buscamos una alternativa para poder utilizar la misma tecnología. Y es donde empezamos a utilizar con el codiseño de este prototipo de una tecnología inicialmente en Chile, que es el robot Simam, que nos da la ventaja de que podemos tener la base robótica o podemos tener solo la tableta con el avatar del robot. Y esto lo que nos permite es, pues, si Silvia me puede corregir si me equivoco, pero si hay más o menos una persistencia de 700 niños en cuidado paliativos en Cataluña, pues todo el mundo pueda tener acceso a la tecnología. Porque no nos tenemos que olvidar de una cosa muy importante, es que a día de hoy los robots no se pueden prescribir. Y como no se pueden prescribir, no están cubiertos por seguros ni por sanidad. Y eso es un reto. Y es importante. Entonces, dejadme enseñar, aparte de estos, uno de los proyectos que estamos haciendo ligado con esto, que es el Brigi. Esta es una colaboración que en Lighthouse estamos haciendo con el Brigham Women Hospital en Boston. Y esperemos que igual también con una consultora grande como es Entity Data, donde es un agente conversacional, pero dentro de un osito de peluche, especialmente en Estados Unidos. Los teddy bears son un tema cultural muy importante y lo que permite el osito de peluche es que el paciente lo pueda abrazar y cada hora lo que hace es iniciar una conversación para poder ver 4 parámetros, ¿no? Que es la posición de la persona, si se tiene que mover o no, si tiene dolor o no tiene dolor, si tiene que ir al baño o no tiene que ir al baño, o si necesita, pues, la televisión o cualquier cosa. ¿Por qué? Porque la forma que tienen de comunicarse, esto va orientado sobre todo a las unidades de cuidado intensivo. ¿Qué es lo que pasa? Que la forma que tienen de comunicarse es con el botón rojo. El botón rojo cuesta mucho de pulsar, las enfermeras tienen una sobrecarga de peticiones y tienen que rellenar mucho papeleo, especialmente ahí en Estados Unidos, y no van. Entonces se levantan, se caen y generan cientos de miles de dólares al año solo en este hospital de caídas de los pacientes y con el agravio de la enfermedad. Y este es el objetivo que busca esta tecnología. Dentro de WishAreCare tenemos integrado Global Vitals, que es una startup de un compañero de aquí, Javier Hernández, del MIT, que te mide el ritmo cardíaco solo poniendo el móvil encima del cuerpo, utilizando inteligencia artificial.
Y luego querría terminar con otra de las tecnologías que tenemos que creemos que es muy importante dentro de la parte conversacional, que es TOSI, es otro spin-off del MIT. En Lighthouse también ayudamos a crear producto de iniciativas de laboratorio, como el Briggy y el TOSI. Y TOSI lo que hace es medicina narrativa. Va activando una conversación del paciente y va sintetizando todos los datos. En este concreto utilizamos GPT-3 para poder saber los highlights, el summary, el resumen de lo que le pasa al paciente. Y cuando el profesional médico mira la información, pues ya sabe que, ostras, igual le duele la pierna porque resulta que ayer fue a jugar a básquet y estuvo jugando más tiempo a básquet el niño de lo que tocaba. Y ese contexto, que es muy difícil comunicarlo en una visita de corto periodo, pues con una monitorización continuada y con estas herramientas es posible. Y básicamente lo que queremos es utilizar la teoría de control perceptual para, con esta tecnología, inducir un comportamiento e interacciones entre humanos que se comporten mejor, y utilizando no solo los sensores que han comentado, sino también la información directamente de los médicos, y con eso hay el objetivo de que puedan intervenir humanamente. Os dejo solo con una referencia, no es que quiera vender un libro, porque el libro es en formato digital totalmente gratuito desde la web, que para nosotros, tal como ha comentado Karma, es muy importante que las soluciones sean responsables y éticamente correctas. Y nosotros lo que hicimos es un trabajo publicado por MIT Press, donde lo que hace es recoger cómo la gente juzga las máquinas. Creamos más de 80 escenarios y con Mechanical Turk evaluamos qué sentía la gente en distintos escenarios ficticios del uso de la tecnología. Para no hacer un approach de vengo un experto y me dice qué es lo que va a pasar, sino es al revés, es cómo la sociedad, que es quien la tiene que adoptar, se siente cuando suceden determinados casos positivos y negativos de esta tecnología. Y con esto finalizo mi presentación y muchísimas gracias. Muchas gracias, Jordi. Si les parece, damos prioridad a los que están físicamente aquí en la sala para formular la pregunta que deseen a cualquiera de los ponentes. Basta con que levanten, por favor, la mano y después daremos paso si hay preguntas del público que se conecta vía streaming. ¿Quién se anima? ¿No se animan? Adelante. Hola, buenos días. Yo vengo de Fundación Aspac de Cataluña y un poco atendemos a la cronicidad que has apelado, Felipe, en el discurso, y también un poco somos siempre como receptores de ayudas de la administración para que las personas con parálisis cerebral puedan vivir mejor. Entonces, como tenemos esta cronicidad, y ahora tengo aquí al compañero que ha venido conmigo, seguro que nos estamos preguntando, decir, oye, ¿cuándo vamos a poder tener un robot que nos ayude a hacer cosas en casa? ¿No? Que nos ayude antes ha dispuesto la mesa, pero cada día nos pasan 1000 cosas. Uriol puede vivir solo gracias a que tiene 1000 cosas domóticas que puede ir controlando, pero estaría bien no tener tantas horas a lo mejor que tener a alguien con él, aunque pierdas el trabajo. Un handicap. Un handicap a largo plazo. Porque soy consciente que son muchas horas de trabajo, pero hay que hacerlo porque estudiantes necesidad. Yo no soy un paciente como aquí se dice. Simplemente necesito un otro apoyo puntuales en diferentes momentos de lo largo del día.
Entonces es un poco esto, un como personal y todo que consideraciones con distancia, evidentemente. Muchas gracias. Sí, que el robot lo entienda también puede ser un poco complicado, ¿no? Y sería todo un reto. Bueno, ¿alguien de la mesa quiere un poco contestar o plantear si pueden haber iniciativas en este sentido? Sí, bueno, yo... No, yo quisiera, primero de todo, habéis visto todo el tiempo muy atentamente, ¿no? Siguiendo la sesión y precisamente yo os devolvería la pregunta y creo que un poco lo habéis expresado ya, ¿no? ¿Estáis realmente deseosos o expectantes de que haya soluciones soluciones, digamos, soportadas por tecnología que os pueda ayudar, que os pueda hacer la vida mejor, ¿no? Y eso precisamente yo creo que es lo que nos mueve a todos los que hemos hablado hoy y a los del trabajo que hacemos. Sí, bueno, a mí, contestando la pregunta de cuándo podríamos disfrutar de esta tecnología, claro, si fuera por nosotros sería cuanto antes mejor. El problema es que implantar una tecnología no solo es un reto tecnológico, es un reto global que también afecta sobre todo a la parte de la regulación. O sea, con PAL Robot, nosotros, por ejemplo, hace un tiempo pusimos un robot en el centro de Tarrasa y uno de los problemas fue tener el permiso del ayuntamiento para poner el robot por si el robot golpeaba a alguien, porque nadie sabía cómo calificar eso. Y todos los departamentos ético-legales se basan en reducir el riesgo. Y reducir el riesgo quiere decir limitar determinadas innovaciones disruptivas, con lo que hacen que eso progrese un poquito más despacio. Yo diría que eso, pues ya hay casas domóticas, hay aplicaciones móviles, de repente las aplicaciones móviles van a estar en un stand que se empieza a mover y va a ser muy transparente de cómo esto va apareciendo a la sociedad poquito a poquito. Y sobre todo que estas tecnologías, estos dispositivos médicos es muy importante que en un entorno tan público como el que podemos gaudir aquí, se puedan prescribir. Y eso es uno de los primeros retos que es importante, porque si van a funcionar al final tienen costes que son elevados porque hay mucho trabajo y culturalmente no estamos tan preparados para invertir el dinero que muchas veces no hay para este tipo de tecnologías. Muy bien. ¿Tenemos alguna pregunta más por parte de los participantes en la sesión aquí? ¿Alguien más se anima? Adelante. Gracias. Yo quería preguntar a Silvia si el hecho de implementar este proyecto de telemedicina ha supuesto un gran esfuerzo en cuanto a tener personal de enfermería, médicos, ¿no? Que estén pendientes de toda la información que se genera con la aplicación de la telemedicina. Si se ha tenido que contratar profesionales extras, si lo habéis integrado dentro de vuestro horario profesional, si funciona a las 24 horas, ¿cómo os lo habéis organizado a nivel de atención de los profesionales a toda esta información que nos puede proporcionar toda esta tecnología que se aplica, ¿no? Claro, de momento todavía estamos en la fase de simulación, todavía no hemos implementado, tenemos que pasar a la fase del piloto. Tal como lo pensamos, es en la fase de piloto estar Lucía y yo, que somos las que estamos en el proyecto, ¿no? más pendientes de todos los datos que se generan, poner también un sistema de alarmas, ¿no? Que no tengas que estar allí mirando exactamente qué está pasando, sino que te avise cuando salte una alarma, cuando haya un problema. Luego, cuando esto ya se pueda trasladar a todos los pacientes, no solo a este grupito seleccionado,
pues tendremos que ver cómo se distribuyen las cargas de trabajo. Lo que nosotros trabajamos en 3 equipos asistenciales, uno para pacientes de neurología, otro oncología y otro con crónicos complejos. La idea sería que cada equipo se encargara de sus pacientes, ¿no?, a través de una tablet donde pudieran gestionar con Wizardcare todos los datos que van llegando. Pero ya espero el año que viene poder explicar esta parte porque ya habremos hecho el piloto. ¿Alguna pregunta más por parte de los asistentes? Bueno, pues entonces yo les lanzo una a todos porque no tenemos tiempo para hacer una individual. Y la pregunta es, ¿qué consideráis, y podéis contestar cualquiera, que son los retos que tenemos enfrente ahora la sociedad desde la perspectiva de pacientes para la adopción de estos robots asistenciales? ¿Cuáles son los retos que tenemos enfrente que necesitamos superar para que se adopten estas tecnologías? Bueno, si queréis, comento un poco basado en nuestra experiencia. A nosotros nos ha ido muy bien hacer una aproximación muy de poner la persona en el centro y dotar al proyecto de un equipo multidisciplinar. Es decir, no solo pensando en personas técnicas, sino en nuestro caso pues hemos incorporado a una persona del ámbito social, Nuria, que está aquí para bueno, esta relación con las personas y los usuarios y escuchar muy bien escuchar muy bien a los usuarios y el probar lo antes posible, ¿no? Hacer estos test que puedas validar y hacer ciclos iterativos, y nosotros metodológicamente pues en formato más de producción de software pues queremos ser muy ágiles, ¿no? Entregar, repetir, nos hemos equivocado, volvemos a hacer otra versión y tener ese contacto muy próximo con el usuario, ¿no? Muy ágiles en este sentido. Yo por mi parte creo que hay 2 retos. Uno es que esta tecnología responda a una necesidad. Si hay un dispositivo muy chulo pero realmente no nos está ayudando en lo que necesitamos, no sirve para nada, no se va a utilizar. Y el otro reto es la integración de datos. Que estos datos puedan ir directamente a la historia clínica del paciente sin tener plataformas paralelas en la que yo tenga que transcribir a la historia clínica esos datos y está monitorizando al paciente. Y esto pues está en marcha, pero todavía falta acabar de... Bueno, esto Jordi podrá explicar un poco más de todos estos temas. Por parte de Aquas, para concluir. Como comentaba Silvia, a la hora de evaluar y la hora de pensar si estos dispositivos, teniendo en cuenta que son dispositivos médicos, entran dentro de nuestro sistema de salud, es su intención de uso, porque comentaba ella muchas veces, ¿no? Pues, la idea es muy buena, pero posiblemente hay 40 soluciones que son muy similares. Se mira luego el impacto económico que tiene que tener, ¿no? El presupuesto es el que hay, es el impacto económico que tiene que tener, y luego pensar si realmente al final lo que se quiere es un dispositivo médico. Nosotros, por ejemplo, nos encontramos en que hay muchas empresas que no sé si es a modo de titular o de tag para llamar la atención, ¿no? Utilizan la palabra inteligencia artificial cuando todavía su definición, y para nuestra parte pues es un poquito compleja de poder integrar y qué quiere decir, puesto que esto conlleva un riesgo. Puede conllevar un riesgo, y luego a la hora de la verdad a lo mejor pues su intención de uso solo es para que sea más eficiente a nivel del sistema, ¿no? A nivel de gestión del sistema, no llega a ser un dispositivo médico, ¿no? Es sobre todo eso, ¿no? En el momento del desarrollo lo que nos estamos planteando las agencias es poder ayudar. No podemos ayudar directamente a las empresas, sino a través de otras instituciones, ¿no? Poder ayudar al desarrollo de estas tecnologías que puedan ayudar a las necesidades que realmente tienen los pacientes, y cambiar. Nuestro reto es cambiar nuestra forma de evaluar, ¿no? Esperamos hasta que esta solución esté madura. Este tipo de soluciones, como he comentado, pues se escapan, ¿no? a la evaluación tradicional, y entonces implicaría una evaluación más dinámica, ¿no? Posiblemente pues sería alguna de estas soluciones que presentan un nivel de madurez determinado, que se introduzcan en el sistema de forma condicionada, se monitoricen, y al cabo de un tiempo se han demostrado realmente que tienen un impacto en salud en la población, o la intención de uso que decían que tenían, bueno, pues se valorará más adelante, ¿no? Si se introducen o no se introducen en cartera. Aquellas que no lo logren, pues aquellas son las que, bueno, pues tendrán que salir, ¿no? Pero así se facilitará la adopción de la innovación. Muy bien, pues muchas gracias a todos los participantes en esta mesa de debate, a ustedes por estar aquí presentes, y a toda la gente que se ha conectado desde sus hogares o sus oficinas
o empresas vía streaming. Vamos a pasar entonces a la conclusión y la clausura del seminario de esta mañana y dejamos la mesa a los responsables correspondientes.